Crisis de gobierno en Alemania. El canciller federal Olaf Scholz ha destituido al ministro de Finanzas Christian Lindner tras fuertes discrepancias en torno a la política presupuestaria del país. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El escenario de elecciones anticipadas se acerca en Alemania tras la destitución del ministro de Finanzas Christian Lindner. Se prevé que Scholz convoque un voto de confianza para mediados de enero y, de perderlo, convocaría a elecciones anticipadas para marzo. Donald Trump volverá a la Casa Blanca. El candidato republicano logró un triunfo mucho más sólido de lo que anticipaban las encuestas y logró imponerse en estados clave como Pensilvania y Wisconsin, entre otros, en las elecciones presidenciales celebradas este martes. El canciller alemán Olaf Scholz ha destituido a su ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal, Christian Lindner. La noticia se conoció poco después de la larga reunión que Scholz sostuvo con los verdes y liberales para intentar salvar la coalición de gobierno. La destitución del líder del Partido Liberal significa la disolución de la coalición. De momento se reporta que Scholz podría convocar un voto de confianza a mediados de enero y, en caso de perderlo, convocaría elecciones anticipadas en marzo, es decir, más de 6 meses antes de lo previsto. El Partido Liberal anunció hace minutos que, además de Lindner, los demás ministros del partido dejan el gobierno. Es mi deber como canciller federal presionar para alcanzar soluciones pragmáticas por el bien de todo el país. Demasiadas veces las disputas escenificadas en público y las exigencias puramente ideológicas han ahogado acuerdos necesarios. Demasiadas veces el ministro Christian Lindner ha bloqueado leyes por razones no pertinentes. Demasiadas veces ha recurrido a tácticas partidistas de miras estrechas. Demasiadas veces ha roto mi confianza. Y ha sido una jornada de intercambio de reproches aquí en la capital alemana. Tras las duras acusaciones del canciller Olaf Scholz a su ya exministro de Finanzas Christian Lindner, este respondió con una declaración menos personal, pero igualmente categórica y que ilustra la profunda brecha que existía en el gobierno alemán y que ha desencadenado la crisis que se vive hoy. Escuchemos a Christian Lindner. Presentamos propuestas para un cambio económico que devuelva al país a la senda del éxito. Menos burocracia, menor presión fiscal, una política climática más pragmática, mayor control de la inmigración y, al mismo tiempo, fomento de la iniciativa, la responsabilidad y la disposición al esfuerzo y la innovación. Estas propuestas no fueron aceptadas por socialdemócratas y verdes, ni siquiera como base de diálogo. Analizamos ahora esta crisis política en Alemania con el periodista Franco de Ledón, a quien saludamos a esta hora. Franco, buenas noches. ¿Qué escenarios políticos le esperan a Alemania en medio de esta crisis? Bueno, Alemania va a vivir un escenario político particular que hace mucho tiempo que no pasaba, y es que va a haber por un breve periodo un gobierno en minoría, porque el canciller Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, en un discurso que dio hace algunas horas, anunció que no podía seguir trabajando con el Partido Liberal, liderado por Christian Lindner, el actual ministro de Finanzas, que ha dejado de serlo, y ha llamado a una moción de censura, que es una votación para el 15 de enero donde se decide, donde el canciller pregunta si quieren seguir teniéndolo como canciller. Esa moción de censura seguramente salga negativa porque ya no tiene la mayoría en la Cámara, y eso significa que en marzo, alrededor de las primeras semanas de marzo, en Alemania habrá elecciones anticipadas. Franco, pero ¿cómo se llegó a este punto en la política alemana y en esta coalición de gobierno tripartita que lidera Olaf Scholz? Bueno, es una situación que, si se quiere, se puede remontar a casi los inicios de este tripartito bastante particular entre liberales, Partido Verde y socialdemócratas, ¿no? Han tenido siempre dificultades en ponerse de acuerdo, ha habido muchas discusiones. También es cierto que en algunas cosas han conseguido un consenso, pero en los últimos tiempos ha habido una crisis bastante profunda y no encontraron una solución. Y lo que vimos hoy en los diferentes discursos donde Olaf Scholz acusaba
de egoísmo político al jefe del Partido Liberal. El jefe del Partido Liberal respondía diciendo que el canciller estaba pidiendo condiciones inaceptables según su visión, por ejemplo, de tomar nueva deuda por parte del gobierno alemán, y el Partido Verde también hablando de entender la decisión y considerarla necesaria en algún punto, marcan que este gobierno nunca ha logrado en el fondo ponerse de acuerdo, y estas elecciones anticipadas terminan por certificar, ¿no?, de alguna manera esta situación. Franco de Ledone, muchas gracias por analizar para nosotros esta crisis de gobierno que se vive en Alemania en este momento. Muchas gracias, hasta la próxima. Una ruptura que seguiremos analizando en las próximas horas y días. Vamos ahora con el otro gran tema de la jornada. En Estados Unidos, Wall Street recibió la victoria de Donald Trump con nuevos récords de sesión. El resultado electoral espoleó con fuerza la cotización de sus principales índices, repuntando hacia máximos históricos. El Dow Jones subía un 3% y el S&P 500 y Nasdaq más de un 2%. La victoria de Trump impulsó al dólar a máximos del año. Por otro lado, la perspectiva de recortes impositivos y eliminación de regulaciones genera expectativas de peores números fiscales y datos más altos de inflación. A todo esto, el mercado está pendiente también de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal hoy y mañana, que concluirá con una decisión sobre los tipos de interés. Y vamos a ver con más detalle esta reacción de la economía en Estados Unidos. Preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, que lleva horas pendiente de todos los datos y cifras. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué están valorando los mercados con esta victoria de Trump? Pues la efervescencia en el mercado de acciones impulsa un mercado que lleva meses en tendencia alcista y que ahora cuenta con un presidente que ha prometido reducir impuestos a las empresas, avanzar en la desregulación y posiblemente eliminar barreras de supervisores a fusiones y adquisiciones. El llamado Trump Trade de sectores que son favorecidos con la nueva presidencia estaba hoy a pleno rendimiento. Subía la cotización de su empresa, aunque no tanto como otros días, Truth Social. También subían los valores de la banca, de la industria, sube y mucho el Bitcoin y, por ejemplo, una empresa que se llama Geo Group, que es la que gestiona prisiones y tiene el contrato de las autoridades de inmigración para centros de detención, se ha llegado a revalorizar un 38%. Las empresas de energías verdes, autos eléctricos y comercios que importan desde China están a la baja. En el mercado de deuda, los bonos, la cosa va por el camino contrario. El rendimiento de la deuda pública a distintos plazos se ha disparado por el impacto inflacionario y deficitario de las políticas de Donald Trump, tanto la bajada de impuestos como los aranceles. Esto hace anticipar mayores tasas de interés y que la Reserva Federal puede que no tenga tanta prisa por rebajar las tasas de interés en el futuro. Ana, hemos hablado mucho de inflación, pero nos preguntamos hasta qué punto la inflación vivida en la pospandemia ha aupado la candidatura de Donald Trump. Ha sido sin duda uno de los grandes catalizadores de su victoria. En las encuestas a pie de urna, casi el 70% de los votantes ha dicho que la economía no estaba bien, incluso que estaba mal. Un mensaje que ha calado entre los trabajadores, incluso entre los hombres latinos. El 75% de la inflación ha causado, dice que la inflación les ha causado dificultades en sus hogares. La inflación llegó a su punto más alto en el año 2022, ha bajado desde entonces, pero ha dejado los precios muy altos, lo cual ha sido fundamental para que el sentimiento personal sobre la economía se haya disociado de la marcha de esta. La economía sigue creciendo a un ritmo del 3%, el desempleo está bajo y el rendimiento récord de los mercados está ahí, pero eso no ha podido con el golpe que le ha dado la inflación. Precios aparte, Trump hereda por segunda vez una economía en crecimiento, algo que no han tenido ningún otro presidente en lo que va de este siglo. Pues vaya suerte, podríamos decir casi. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Y en el otro lado del Atlántico, las bolsas europeas, inicialmente aliviadas por el fin de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cerraron la sesión a la baja, revirtiendo las ganancias de la mañana. La preocupación por las políticas del republicano Trump crece entre los inversores, en particular por los posibles aranceles a sectores clave. Madrid, Frankfurt, Milán y Londres cerraron a la baja después de un giro completo de la tendencia.
Y bueno, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca genera incertidumbre en los mercados de Latinoamérica. Lo que parece seguro es que las relaciones entre Estados Unidos y la región a partir de 2025 no serán las mismas. El sorpresivo regreso de Trump a la Casa Blanca ha reavivado preocupaciones sobre un posible retorno a las políticas proteccionistas que marcaron su anterior administración. Durante su primer mandato, Trump implementó medidas arancelarias que afectaron a numerosos socios comerciales. Además de ello, sus propuestas podrían mantener una elevada inflación que obliga a la Fed a elevar tasas de interés, algo que perjudicaría a todas las monedas regionales. ¿Qué espera Latinoamérica de un nuevo mandato republicano con Donald Trump al frente? Hablamos con el economista y analista Vicente Albornoz, que nos acompaña desde Ecuador. Vicente, un gusto saludarte de nuevo. Dinos qué expectativas tiene la región, qué recuerdo tiene Latinoamérica del primer mandato de Trump. Pues contra todo pronóstico, no nos fue tan mal con Trump en su primer periodo. Es decir, al final no tuvimos problemas de proteccionismo norteamericano, la región tuvo acceso al mercado norteamericano y es más, en toda la época de la pandemia, más bien Estados Unidos apoyó la concesión de crédito a los países latinoamericanos a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que América Latina no está en la agenda de los republicanos, pero al mismo tiempo no creo que haya una animadversión generalizada hacia América Latina, que es un continente muy grande. Entonces, no necesariamente esperaría políticas negativas con la región de parte de Trump. Un tema importante, la inflación que causó tasas de interés más alta ya está vencida. Ya no necesita volver a darse una pelea contra la inflación. A no ser que se genere una nueva inflación, eso no debería ser una amenaza para América Latina. Tú lo dices, Vicente, Latinoamérica es un continente muy grande con una suma de países muy diferenciados. ¿Podríamos hablar quizás de perdedores y ganadores? ¿A quién beneficiará más y quién saldrá más perjudicado del regreso de Trump? Creo que para este análisis habría que dividir América Latina en por lo menos 3 grandes grupos. Bueno, un grupo es Brasil. Brasil es casi un continente y Brasil tiene su relación específica con Estados Unidos, propia de un país muy grande como Brasil y un país gigantesco como Estados Unidos. Eso es aparte. Luego está México. México es el gran vecino de Estados Unidos, una importante fuente de importaciones de Estados Unidos, por donde cruzan todos los migrantes, que no son siquiera mexicanos, pero por donde cruzan los migrantes que van a Estados Unidos, todo el problema del muro. Pero el resto de países de América Latina, digamos los países medianos y pequeños de América Latina, creo que podemos tener una relación bastante más descomplicada con Estados Unidos, al no ser el país que está junto a la frontera o el gran país continente que es Brasil. Creo que los demás podemos tener una relación un poco más descomplicada con Correa. Eso sí, creo que va a haber un tratamiento muy diferenciado a las dictaduras, ¿no? Sobre todo a Cuba, pero también a Venezuela y a Nicaragua va a haber tratamientos muy diferenciados. Si yo estuviera en el gobierno de cualquiera de esos 3 países, estaría preocupado por mi relación con Estados Unidos, cosa que no veo necesariamente deba ocurrir en el resto de países medianos y pequeños de la región. Interesante análisis. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por esta perspectiva. Encantado, un gusto. Carol, seguimos hablando de los resultados electorales. Claro que sí, Rosa, de esta victoria de Donald Trump, que ganó de manera contundente las elecciones de este 5 de noviembre, adjudicándose por ahora un total de 292 votos electorales y vuelve a la Casa Blanca 4 años después de perder el cargo, algo que solo había ocurrido una vez antes en la historia. Si bien las encuestas anticipaban unos comicios muy cerrados, el resultado que hasta ahora ofrecen las autoridades muestran que el republicano no solo aventaja a la demócrata Kamala Harris por 5 millones en el voto popular, sino que también se llevaría la mayoría de los llamados estados bisagra. Trump ganó en Pensilvania y Carolina del Norte, estados clave en estas elecciones y victorias que allanaron su camino a la Casa Blanca. Pero fue finalmente Wisconsin el que hizo oficial su triunfo, garantizándole al menos 277 votos electorales. Kamala Harris ya ha felicitado a Donald Trump y se espera que se pronuncie, y ya se ha pronunciado en los últimos minutos. También el presidente Joe Biden ha felicitado a quien el 20 de enero próximo se convertirá en su sucesor. Y vamos de nuevo a Washington. Allí se encuentra nuestra colega Isabela Escobedo en el recinto
en el que precisamente Kamala Harris se ha pronunciado para reconocer su derrota ante el candidato republicano y ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Buenas tardes para ti, Isabela. ¿Qué ha dicho Kamala Harris? Cuéntanos. Hola, Carol. Sí, aquí estoy en el recinto de la Universidad de Howard, donde hace unos instantes Kamala Harris finalizó su discurso. Fue un discurso bastante breve, habló unos 10 minutos y lo que destacó fue pues, el mensaje de unidad y de gratitud que envió a las personas que han votado por ella. Evidentemente también dijo que ha felicitado a Trump, que habló con él por teléfono, que le prometió que se hará todo lo posible por facilitar una transición del poder pacífica. Y que acepta la derrota porque eso es lo que se hace en las democracias, ¿no? A diferencia de las autocracias, aquí quizás aludiendo a todas las veces que Trump ha dicho que no aceptaría una derrota por su parte. También ha aprovechado el escenario para volver a su tema insignia, su tema fuerte, el derecho del aborto, los derechos de las mujeres. Dijo que ningún gobierno nunca debe decidir sobre el cuerpo de una mujer. Y sí, ese ha sido el mensaje, ¿no? Que acepta la derrota y que no acepta dejar de luchar. Por parte del público hemos visto muchas caras tristes, personas llorando, personas devastadas, pero finalmente que dicen que bueno, también lo aceptan y que ahora es hora de seguir adelante. Bueno, Isabela, ¿y qué has escuchado de otros demócratas, además de lo que dijo Kamala Harris? Sí, bueno, estas elecciones evidencian no solo que Trump ha ganado, sino también que el Partido Demócrata ha perdido, ¿no? Hemos visto un giro a la derecha en varios estados, incluso en estados demócratas que se han ido también a los demócratas, pero donde los republicanos han registrado un apoyo mucho mayor que en elecciones anteriores. Y esto obviamente pues provoca una búsqueda de respuestas entre el Partido Demócrata. Hemos escuchado voces consoladoras que decían que Kamala Harris hizo lo que pudo en estas circunstancias de darse a conocer en esta campaña de relámpago de poco más de 100 días y dijeron que sí, que estaban con ella, que la apoyaban, pero que criticaban a Biden por no haber abandonado la carrera antes. Pero también escuchamos pues voces más críticas, ¿no? De personas que dicen, de demócratas, perdona, que dicen cómo se pudo gastar tanto dinero, miles de millones de dólares en una campaña para no ganarla. Recordemos que el presupuesto para esta campaña ha sido récord para los demócratas. También se ha criticado pues, la elección del vicepresidente. Se piensa que quizás eligiendo a Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, un demócrata un poco más moderado, quizás hubiese tenido mejores oportunidades. Así que sí, voces mixtas, pero al final sí, una búsqueda de respuestas en una derrota que definitivamente es difícil de asimilar para el Partido Demócrata. Isabela Escobedo en Washington, gracias por estas informaciones. Para analizar los resultados de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos y el claro triunfo de Donald Trump, nos acompaña el profesor Eduardo Gamarra del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, a quien saludamos a esta hora en Miami. Profesor Gamarra, gracias por estar con nosotros. Después de los resultados de este martes, ¿cómo se imagina usted el escenario político mundial con una nueva presidencia de Donald Trump? ¿Dejará de ser Estados Unidos un actor decisivo en la política global para enfocarse más en la política doméstica? Bueno, si uno toma lo que dijo el candidato Donald Trump y si uno confía en lo que nos ha dicho, entonces él va, pues obviamente, simplemente yo diría que la intención es volver a un modelo aislacionista. En lo doméstico, digamos, no comprometer a tropas norteamericanas a ningún conflicto en el mundo, pero a la vez nos dice, ¿no?, que él va a tener un estilo unipersonal, digamos, donde él va a ser el que articula la política exterior y va a depender muy poco de lo que históricamente ha sido acá una cancillería muy fuerte dentro del Departamento de Estado. ¿No? Él pues piensa que su personalidad y la forma en la que él conduce sus negocios es la forma en la cual él también va a llevar adelante la política exterior de los Estados Unidos. Y algo de eso ya tuvimos en su primer periodo. Profesor Gamarra, ¿cómo cree usted que serán las relaciones con países como Brasil, Colombia o México? ¿Cree que puede influir en las relaciones las diferencias ideológicas con los mandatarios de estas naciones?
Bueno, fíjese que no necesariamente deberían influir. Veamos, por ejemplo, que las relaciones entre Lula da Silva y George Bush fueron relaciones extraordinarias. Pero eso es cuando existía una cancillería fuerte acá y donde las relaciones eran pues coordinadas por un equipo administrativo extraordinario. Hoy, ¿no? Esas relaciones personales, el estilo personal de Donald Trump hace, por ejemplo, él tiene una muy buena relación, un acercamiento personal con Bolsonaro. Y hay unas similitudes muy grandes entre Donald Trump y Bolsonaro. Eso dificultará, ¿no?, una relación personal entre Donald Trump y Lula. Por otra parte, con Colombia, ¿no?, en gran medida por la naturaleza ideológica de lo que representa Petro y el hecho de que en Estados Unidos tenemos una comunidad colombiana muy conservadora, también puede influir en ese relacionamiento. Y por otra parte, si nos enfocamos en el hecho concreto que lo que Donald Trump propone hoy en día es alejarnos de los tratados de libre comercio, buscar una nueva relación con todo el mundo en términos comerciales, pues hace que también quizás haya una relación diferente inclusive con México, donde está el tratado de libre comercio más importante del mundo, ¿no? Profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, muchas gracias por su análisis y por habernos acompañado. Claro que sí, un gran placer. Hasta luego. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Donald Trump por la victoria electoral y expresó su esperanza de poder trabajar con él para lograr una paz justa en su país. En la red social X, Zelensky expresó que aprecia el compromiso de Trump con el principio de la paz a través de la fortaleza en asuntos internacionales y afirmó que confía en que continúe el firme apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos. Hasta ahora, Trump ha evitado posicionarse en favor de Ucrania y ha criticado la ayuda que Washington está enviando a Kiev. Por su parte, Ucrania teme que la segunda presidencia del republicano suponga el fin de la asistencia militar de Estados Unidos. Y más temprano le preguntamos a nuestra analista Carolina Chimoy lo que representa esta victoria de Donald Trump para Ucrania y para la guerra que libra en su territorio contra Rusia. Escuchemos. Tú has estado varias veces en Ucrania, conoces de cerca la situación que se vive allí en medio de la guerra. ¿Cómo crees que el gobierno de Volodymyr Zelensky va a negociar esta ayuda que tanto espera de Washington? Bueno, hemos estado escuchando también, gracias a los colegas corresponsales allá, que han estado hablando con soldados, con militares también que están en el frente, que finalmente no les importa si el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, es Kamala Harris o es Joe Biden. Ellos necesitan armas, necesitan munición y lo que esperan es apoyo. Ahora Estados Unidos es el principal donante de Ucrania en cuestión armas, pero también en cuestión financiera. Y como bien recuerdas, Carol, todos estos paquetes de ayuda para Ucrania han tenido que pasar por las dos cámaras del Congreso, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Y la gran pregunta es ahora si eso podrá continuar de esa manera, porque sabemos que el Senado ha terminado en manos republicanas. Aún no está seguro dónde terminará la Cámara de Representantes. Podría ser, hay muchos indicios de que podría terminar siendo también republicana, y todo esto con un presidente también republicano probablemente conllevaría que Ucrania no reciba la ayuda como lo ha estado recibiendo hasta ahora, y definitivamente tampoco no es una de las prioridades en la política exterior de Donald Trump. Era el análisis de nuestra colega Carolina Chimoy. Vamos ahora con el otro conflicto que se verá afectado por el regreso de Donald Trump al poder. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump en la que lo felicitó por su victoria electoral en Estados Unidos. Netanyahu le reiteró su voluntad de trabajar juntos por la seguridad de Israel. Netanyahu calificó el resultado como una gran victoria y un nuevo comienzo para la alianza entre Israel y Estados Unidos. La amenaza iraní ha sido otro de los temas de la conversación entre ambos líderes. La victoria de Trump se confirma horas después de que Netanyahu despidiera a su ministro de Defensa, Yoav Gallant,
por lo que él llamó pérdida de confianza y discrepancias sobre la guerra que se libra contra Hamás en la Franja de Gaza. La elección estadounidense deja abierta la respuesta que dará Donald Trump a la ofensiva israelí tanto en la Franja como en el Líbano, conflictos que por supuesto continúan en curso en estos días en que la atención del mundo se mantiene centrada en Estados Unidos. Y para analizar estas noticias en desarrollo contamos a esta hora con la compañía de Ignacio Montes de Oca, periodista y especialista en relaciones internacionales, a quien saludamos a esta hora en Buenos Aires. Ignacio, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cómo cambia el panorama del conflicto de Oriente Medio con Trump en la Casa Blanca. ¿Seguirá apoyando a Israel en sus guerras contra Hamás, Hezbollah e Irán o podría forzar, como pretende hacer en Ucrania, un acuerdo de paz? Buenas tardes. Claramente hay un cambio fundamental y esto lo tenemos que arrastrar en las opiniones que ya tuvo Trump con respecto al conflicto de Medio Oriente. En primer lugar, sí va a forzar una negociación. En el año 2020 quedó trunco su plan de paz que incluía que tanto israelíes como palestinos hicieran concesiones territoriales mutuas y que compartieran la capital de Jerusalén, que es una capital común para ambos. Pero además ya en la campaña dijo que él no va a financiar conflictos ajenos, y esto incluye también a Irán, no va a dejar de apoyar, y en este caso coincidía con Kamala Harris, la defensa de Israel, pero la ofensiva israelí ahora entra en duda y tiene que correr el tiempo. Quedan 75 días para el cambio de administración. Israel tiene que resolver cómo va a ser ahora para mantener la ofensiva si Trump está decidido a recortar costos y estas campañas son excesivamente caras. Sin el apoyo de Estados Unidos va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Bueno, ¿y qué lectura debemos hacer del reemplazo de Yoav Gallant en el Ministerio de Defensa? ¿De qué forma podría cambiar la estrategia israelí con Israel Katz? Es que justamente están muy vinculados las dos cosas. Netanyahu sabe que tiene que ir a fondo y siempre encontró en Gallant un freno, quien por supuesto le decía, está muy bien seguir avanzando en la ofensiva, pero hay que hacer dos salvedades. La primera, hay que volver a poner en primer lugar el rescate de los rehenes y en segundo lugar, y asociado, decía, a veces hay que hacer concesiones tristes, pero para lograr la libertad de los rehenes hay que ceder en algo. En este sentido, Gallant era un freno para Netanyahu. Lo que hizo Netanyahu fue sacarse un impedimento para hacer una guerra total y se asocia con lo que hablábamos antes porque ahora hay premura para que Israel logre sus objetivos y Netanyahu ya lo sabe. Ignacio Montes de Oca, gracias por este análisis. A ustedes. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero con más informaciones en menos de una hora. Sigan con nosotros.